Si quieres conocer la locura en PDVSA de haber dejado al ciudadano en los últimos 60 años fuera de la renta petrolera, de un recurso natural que pertenece a todos y que no ha derivado en la renta al bolsillo del ciudadano desde su explotación con la nacionalización del petróleo, quédate que en menos de 10 minutos voy a comparar el Fondo Permanente de Alaska y cómo ha entregado una asignación anual a sus ciudadanos proveniente de la explotación petrolera. En 10 minutos aclaramos todo. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, seguimos con la serie de videos de mi canal de YouTube y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de PDVSA y la manera como la explotación del petróleo en Venezuela jamás ha tenido en cuenta al ciudadano, ni en la Cuarta República ni en la Quinta República. ¿Por qué? Porque los intermediarios, la gente que administra, tecnócratas y políticos, quieren dominar la industria. Durante una época cuando se compraban las refinerías, comisiones, intereses de grupos económicos, se rajuñaba en la gestión, pero las refinerías se compraron. Y durante la Quinta República se raspó la olla y estamos donde estamos con una industria petrolera devastada. Ahora, escuchemos una opinión muy importante de Toro Hardy. Te cuento, eh, si nosotros vemos los estudios de pobreza que emiten las universidades católicas, etcétera, Ujú. vemos que hay un nivel de pobreza muy importante en el Sí. país. Y yo no creo que sea aceptable que una población viva en situación de pobreza a pesar de que vive sobre uno de los territorios más ricos del mundo. Nosotros Como ven, ahí hay una contradicción en la que a todos nos es fácil coincidir. ¿Cómo es posible que en un país donde la renta petrolera ha sido sustancial a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, la gente esté en la miseria? Esa encuesta que le hace alusión de la universidad es la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, que mide la pobreza. Y les voy a dar unos datos muy duro rápidamente, pero que hay que aportarlo para que se vea que no hay opinión, sino que hay datos e información. Según la encuesta en COVID, la pobreza en Venezuela extremo crítica en el 2014 23,6%, 2015 49,9%, 2016 51,3%, 2017 61,2%, 2018, 75,2%. Galopante la pobreza crítica o extrema en Venezuela. Pero la renta petrolera no se le puede asignar al venezolano ni al ciudadano común. Eso es un negocio para élite. Por eso es que cualquier político del gobierno de oposición se sienten insultados cuando le preguntan si PDVSA se puede privatizar, si PDVSA puede asignar acciones a los ciudadanos. En ninguna promesa política existe este tipo de planteamiento. Ahora, hay que ir a propuestas concretas. Y sí existe desde el año 1976, en el estado de Alaska, en los Estados Unidos, se creó un fondo permanente y se diseñó un esquema según el cual el 25% de toda la renta petrolera se asignaba a ese fondo. Luego en ese fondo se tomaban esos recursos y se invertían de manera tradicional. ¿Qué se hizo? Un 33% en empresas que cotizan en bolsa de valores, un 17% se invirtió en empresas privadas, tienen 20% en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, tienen 20% en proyectos de bienes y raíces e inmobiliarios, y de manera que este fondo, para no ahogarlos en números, le asigna a cada habitante de Alaska entre $1,000 y $2,000. Y en el fondo también se benefician los niños, es decir, que la asignación a los habitantes de Alaska se multiplica por el número de miembros de la familia. Ahora, si nosotros, como muchas veces lo que nos encanta en el país es copiar estructuras ajenas, bueno, el Fondo de Alaska fue creado en el año 1976, es decir, prácticamente muy cercano a la nacionalización del petróleo en Venezuela y está funcionando hasta nuestros días.
Ahora, yo pienso que la evolución de la inteligencia artificial y de los algoritmos permitiría que en la actualidad se asignen directamente acciones de PDVSA a los ciudadanos venezolanos que no sean transmitibles, vendidas, sino que se hereden de padres a hijos y que permitan la distribución de utilidades dentro de la compañía a través de este mecanismo. Igualmente que yo soy partícipe de la privatización de PDVSA también. ¿Por qué? Porque nuestro recurso natural, nuestro petróleo es pesado y el petróleo pesado requiere de una gran inversión y Venezuela no tiene la disponibilidad patrimonial para hacer esas grandes inversiones. Añadido a eso, Venezuela necesita suministro eléctrico. Ahora, en el nuevo reglamento de la ley de hidrocarburos, están diciéndole a las empresas que vengan a operar a Venezuela que pueden o que deben proveer su energía eléctrica y establecer mecanismos para la generación de energía eléctrica. Ahora, ¿qué es lo importante? Que como conclusión en ese segmento que les acabo de pasar, el periodista dice esto. Claro, pero depende de administrar correcta administración y transparencia. Absolutamente, absolutamente, Antes, hoy y mañana. absolutamente. Siempre, siempre va a ser así. Avesadamente, el periodista llega a la conclusión con su invitado, que es Román Losisque, el periodista, y el invitado Toro Hardy, de que, bueno, entonces estamos en manos de los administradores. Y eso fue lo que atacó el fondo de Alaska que les acabo de mencionar. ¿Qué quisieron proteger en Alaska? Dos cosas, la inflación y los políticos corruptos. Y le dieron al fondo un rango constitucional para que los ciudadanos pudieran participar en la renta petrolera. Entonces, sí, constitucionalmente no podemos presumir que el administrador es totalmente transparente, que es totalmente probo, que es totalmente capaz. Lamentándolo mucho, en la realidad práctica del venezolano, el funcionario público pone al primo, al sobrino, al amigo, al compadre, en puestos, en cargo. Lamentablemente es una realidad de nuestro contexto. Y eso se tiene que llevar a la ley para cuidarse del tema de la falta de transparencia. Entonces, ¿qué hace, qué se hizo en Alaska? Se le dio un rango constitucional a ese fondo. ¿Por qué? Porque querían expresamente combatir corrupción de los funcionarios públicos, vale decir, los administradores, y querían protegerse de la inflación. Esto no le suena a ese lema repetido de que teníamos que sembrar el petróleo y que nunca se cumplió. Hoy el fondo de Alaska tiene un patrimonio de más de 80.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es la deuda externa de Venezuela? Se estima en 350.000 millones a 200.000 millones. No es que tuvimos una capacidad de ahorro, que ahora estamos endeudados en 150.000 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a poner al ciudadano a participar de la renta petrolera? ¿A cuánto tiene que llegar la pobreza extrema en un país lleno de petróleo para que se tome una solución de esta? ¿Por qué ningún político en Venezuela promete nada acerca de la distribución de la renta petrolera? Solamente están los tecnócratas y los políticos y el pueblo se queda como viendo desde la grada ese espectáculo sin participar. Llegó el momento. Creo que tenemos una gran oportunidad. Tenemos la inteligencia artificial que da valores algorítmicos importantes para analizar la data, para controlar, para debatir entre los venezolanos cómo establecer un consenso alrededor tanto de la industria del ahorro y de la asignación a cada venezolano de una participación en la renta petrolera. Esto hoy es posible. El Fondo Alaska es del año 1976, era un mundo totalmente analógico. Hoy podemos ir a la asignación de acciones y podemos controlarlas eficazmente y podemos debatir el destino de la industria petrolera con accionistas venezolanos que participen pero que también obtengan beneficios. Mi nombre es Enrique Guillén, seguiremos conversando estos temas. Por favor, sígueme en este canal.